Fundamentalmente son dos ciclos que están bastante integrados entre sí. Uno se realiza en el Auditorio Nacional, en la sala de cámara, que es de conjuntos grandes, de ensamble, y el otro es de solistas o dúos, que lo realizamos en la sala de la sede de la Fundación BBVA, en la calle Recoletos. Digo que tienen mucho en común porque el eje que los vincula es enhebrando a través de los grandes hitos de pensamiento del siglo XX, aportar visiones del siglo XXI, que algunas se refieren de manera directa al siglo XX aún, y otras están mirando hacia el futuro, hacia el presente, de una forma con una nueva mirada, ¿no? En el caso de los solistas se pone más el énfasis en un determinado instrumento, en una perspectiva sonora concreta, que cada instrumento o constelación, una voz, un grupo de instrumentos de percusión, en fin, en este caso, ¿no? Hay trompa sola, hay voz sola, hay un percusionista que al mismo tiempo es un artista plástico y que es escultor, es decir, un multiartista. Y por otra parte, en las de conjunto se trata más de las estrategias formales y de pensamiento que se han planteado en el último siglo y medio. La programación tiene que ver con ejes. Yo pienso que una forma de presentar la música al público es a través de grandes personalidades de pensamiento musical y estético, en torno a las cuales se aglutinan cantidad de temas que tienen importancia. Además, por ejemplo, Stravinsky es un compositor que sin alejarse de una forma muy musical de plantear las cosas, sin embargo, hace una transformación en la tecnología, en el relato de la música. Es capaz de cambiar sin cambiar algunos ejes de comunicación muy importantes. Esto lo hace una figura de imantación fortísima que durante siglos y décadas sigue marcando a compositores, es decir, compositores que siguen aprendiendo de su manera de actualizar. Otros compositores como Mahler, por ejemplo. Stravinsky operó esta etapa que estamos representando aquí en París, aunque era ruso. París era un foco importante de pensamiento renovador, cultural, a principios del siglo XX. Estas obras son del 13 una, del 17 la otra, a la cual, por otra parte, se cumplen 100 años, que es la historia de un soldado, y que plantea una narración, de una forma de teatro musical articulado entre narración, acción y música representativa y abstracta, las dos, rica y que sigue teniendo vigencia, siendo una de las formas de teatro musical que en la actualidad tienen vigencia. Otra figura esencial del siglo XX, realmente casi del XIX-XX, pero que entra en el XX pisando muy fuerte, es Mahler, desde Viena, que era otro de los centros culturales. Hay que pensar que París, Viena, Berlín eran ciudades, Múnich, ciudades claves en aquel momento para la cultura en general, ¿no? Tanto el pensamiento, basta pensar los filósofos o la gran psicología que se desarrolló en esos lugares, la pintura y la música, desde luego. Entonces, Mahler también, de alguna forma, anticipa, yo creo, las ansiedades y las inclinaciones estético-emocionales y también la complejidad del individuo del siglo XX muy claramente. Creo que por eso tiene el éxito que tiene los últimos 30, 40 años, porque el público se siente identificado con una manera de ver el mundo que Mahler plantea y a nivel constructivo es un híbrido muy interesante de analizar. La transcripción es una práctica muy antigua, siempre existió, siempre se transcribieron músicas de un efectivo a otro instrumental. De hecho, por ejemplo, en el barroco, en las épocas de contrapunto, se podía tocar con unos instrumentos o con otros, porque la textura daba de sí para eso, ¿no? El momento en el cual eso se vuelve un arte diferenciado sería el momento en el cual la orquesta crece, los timbres se desarrollan, las familias orquestales se multiplican y por lo tanto cambiar una fuente sonora por otra ya hay detrás de eso una idea concreta. En el caso de la música que nosotros presentamos de modo transcrito, por un lado, trae a colación la Gesellschaft für Privataufführungen de Schönberg, la Sociedad para
para interpretaciones privadas, que el propio Schoenberg fundó en Viena a comienzos del siglo XX y lo hizo para presentarle al público de su época, a través de transcripciones, obras, en algunos casos obras sinfónicas muy grandes que hubiese sido impensable transportar a Viena en aquel momento porque era muy caro, porque todavía no las promovía nadie, o transcripciones de obras para formatos un poco más pequeños, incluso de la propia Escuela de Viena, para hacerlas accesibles en conciertos privados, ¿no? Eso tuvo un añadido importante porque Schoenberg enseñó la composición en parte a través de modelos y también a través del modelo de transcripción. Sus alumnos eran expertos en transcribir cosas, porque de esa manera obligas al músico a entender perfectamente una estructura. Para poder llevarla a otro efectivo instrumental hay que entenderla a fondo, ¿no? La estructura de música, diferenciar lo que es estructura de implantación tímbrica, digamos así, ¿no? Entonces, el material que estamos presentando aquí como transcripción son obras que no entrarían en un proyecto de ensamble si no fuese que están transcritas. Y nos parece interesante porque hay una cultura de ensamble desde hace unos 40 años en toda Europa y en todo el mundo también, de grupos especializados, de grupos muy comprometidos con la música, que buscan poder hacer de esa manera, con esa actitud muy vital, por otro lado, los repertorios vinculados, ¿no?, a esa plantilla. Y esta es una forma de presentar obras desde una plantilla que tiene una cierta actitud al expresarse, ¿no? Otro tema que implica la transcripción es la idea de relectura. La relectura es en realidad sería otra variante del tema, porque la relectura aportaría incluso elementos implícitos y podría también implicar variación de texto o alternancia de textos propios con textos ajenos, ¿no?, como hizo Berio, por ejemplo, o Hans Zender. No es que sea la intención panorámica, ¿no?, porque esto viene sucediendo hace varios años y han desfilado por el ciclo desde cotos hasta instrumentos africanos, instrumentos orientales diversos, shakuhachis, instrumentos modernos, trompetas de 2 pabellones, percusiones de diferentes tipos, conjunciones diversas, ¿no?, además de las más habituales. Cuando presentamos, digamos, combinaciones más habituales o instrumentos de la orquesta, lo que sí presentamos también dentro de los programas son obras que utilizan lo que se llama técnicas extendidas, que son técnicas desarrolladas después, digamos, de los años 60 y que buscan en el instrumento recursos que no se utilizaron en el momento de creación del instrumento, pero que están implícitos en el instrumento, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, en los instrumentos de viento y cuerda, los recursos multifónicos, ¿no?, o si se quiere en la percusión siempre ha sido una paleta de creación de sonido, según con qué elementos se estimula, con qué material de baqueta se toca, el sonido cambia completamente, ¿no?, o si se frota. Entonces, bueno, ese ciclo busca de alguna forma generar una seducción sonora al público y un reconocimiento de esas fuentes, porque yo estoy convencido de que cuando uno conoce esas fuentes, las va individualizando, ¿no?, en conciertos así, a solo o a dúo, y luego las reconoce en un contexto mayor y sabe apreciar lo que aportan a ese contexto mayor, que puede ser una orquesta, puede ser un conjunto, puede ser una banda, puede ser un ensamble, ¿no? Al principio del ciclo teníamos quizá una idea más, en el fondo la idea de siempre ha sido la misma, ¿no?, pero al principio teníamos una idea más, ¿cómo te diría?, más segmentada de las propuestas, ¿no? Cerrábamos un tema y lo presentábamos como tal, un compositor determinado, concierto entero dedicado a un compositor, o a una temática muy como cerrada en sí misma. En realidad esto evolucionó hacia establecer el ciclo entero como una manera de comunicación y pensar, también lo vimos con la respuesta del público. El público nos ha seguido y ha aumentado, y ahora mismo, por ejemplo, anunciamos este ciclo hace 3 días y ya está lleno.
ya no tenemos, digamos, han pedido todas las entradas disponibles para el Auditorio Nacional, que son prácticamente 700, ¿no? Eso nos ha sido mostrando que la forma de plantear, digamos, la problemática que hay detrás, ha despertado mucho interés. Quizá porque no busca convencer de la forma habitual intelectual, sino convencer estéticamente. Digamos que la música del siglo XX ha tenido varios movimientos a priorísticos detrás, tanto a comienzo del siglo y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde escuelas filosóficas armaron de un aparato intelectual y, digamos, argumental a los compositores para describir cuál era su escenario, cuál era su propuesta y cuál era su límite, ¿no? Todo eso, diversos estructuralismos y apriorismos rigieron la música, lo que hemos llamado vanguardias, tiene mucho de esto, que ha sido una posición, y la vanguardia es una palabra militar, como bien decía Borges, una posición a priorística respecto al discurso, casi como decir, antes de que ocurra, cuál es el resultado que va a tener, ¿no? Todo eso, en fin, tuvo su interés y lo tiene también, ¿no? Porque ha hecho descubrir, gracias a un a priori, pues es como cuando se investiga, ¿no? Se descubren cosas y ha hecho desarrollar muchísimas estrategias en la composición. No obstante, desde el punto de vista de la comunicación de la música, no siempre ha sido eficaz y generó espacios de nicho cerrados, a veces asfixiantes para la música del siglo XX y en el siglo XXI sigue ocurriendo en ciertos contextos. Por eso yo he pensado desde el momento en que empecé a experimentar esto que podía ser valioso presentar una temática a lo largo de la temporada entera que enhebrase con hitos que el público puede llegar a reconocer, como es por ejemplo poner un Stravinsky, aunque lo releas, y confrontarlo a determinadas novedades, porque de alguna manera uno entiende las cosas en relación, ¿no? Y es como establecer un proyecto de programación de relaciones. Yo no tengo la impresión de que sea más difícil que otras artes en este momento. Creo que es como si me preguntases ¿cómo hacemos para que la gente se interese por el cine? Por el cine me refiero de autor. Si uno dice el cine de industria, todo el mundo lo conoce, ¿no? Porque ha entrado en nuestras casas por la pantalla chica. Si tienes que ir o tienes que buscar, ¿no? En una cinemateca o en un videoclub o en ciertos cines especiales, el cine de autor, necesitas algunas claves también, ¿no? Pero al fin y al cabo, si las descubres, también te das cuenta que ese cine es generativo, ¿no? Que no es un cine que se reproduce siempre de la misma manera, sino que se van generando las ideas básicas del cine, por así decir, en ese cine. Con la música es igual. Es increíble, es impresionante notar la cantidad de reverberaciones que tiene la música contemporánea, ha tenido en el pop, en el rock. Por ejemplo, los Beatles aprendieron en cierta época que estaban buscando una forma de grabar diferente, aprendieron una técnica de grabación circular de Stockhausen. Y eso la gente quizás no lo sepa, pero son elementos muy interesantes. El pop ha absorbido las investigaciones de la música electroacústica, como un par de décadas después de que ocurran, o una década, las estaban implementando, ¿no? Y así sucesivamente. Hay una cantidad de integraciones híbridas en las cosas. Y yo creo que irse a la fuente donde esas cosas se elaboran, ¿no? Desde un principio de buena forma y de belleza, o de interés formal, es altamente atractivo para cualquier persona que tenga inquietudes, porque como me puede interesar a mí ir a conferencias de cine digamos, o ver cine, por así decir, o ver películas sobre el cosmos o sobre física, si son temas accesibles. Me interesa, porque es entender la contemporaneidad, a mi juicio, y yo creo que es una manera de entender la contemporaneidad y disfrutarla. Además, cuando uno la entiende, la disfruta. En cuanto a este concierto, la gente seguirá llamando y haremos una lista de espera como hacemos siempre, porque siempre hay algunas personas que en el último momento no pueden ir, ¿no? Y que no nos lo avisan. Entonces, bueno, siempre tenemos una pequeña lista de espera. Digo esto porque si surge gente que quiere todavía venir, que nos llame. Puede parecer una perogrullada, ¿no? Pero yo creo que la música es un vehículo clave en la comunicación, siempre lo ha sido. Creo que en la música del siglo XX y XXI hay valores intrínsecos digamos, de síntesis de la forma, de experimentación del lenguaje,
al mismo tiempo de conexiones atemporales, sumamente interesantes. Y me parece que es una disciplina especialmente rica porque todo esto ocurre y sin embargo ocurre en el tiempo, ocurre de una forma aparentemente efímera y ocurre también sin el discurso verbal, sin el discurso verbal explicativo. No es eso lo que te hace que la música te gusta al escucharla, ¿no? Y me parece que es, por lo tanto, un fenómeno de enorme fuerza comunicativa para la sociedad y para el momento presente.